Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del licenciado Celso Marrancini, empresario, hombre activo, preocupado por el porvenir de los dominicanos. Licenciado, bienvenido al espacio. Gracias. Un placer. Tenía mucho tiempo usted que no venía aquí. Sí, era cierto. En estos días usted escribió un artículo, creo que en El Caribe, Ajá. que lo tituló ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le preocupa a usted de su país? A mí me preocupan muchas cosas. Yo creo que lo primero es, hay que admitir que este es un país que tiene una economía estable, que ha crecido, que hemos sido referente de la región con un crecimiento de un 5, un 6%, con una inflación controlada. Pero por otro lado, a mí me preocupan las diferencias sociales que no terminamos de resolver. O sea, hay una parte de la población que ha mejorado enormemente, otra parte que no ha mejorado. El aspecto de la seguridad social, que ustedes lo trataron al inicio de la seguridad pública, yo considero que ha mejorado. Yo creo que el nuevo director de la policía, que no me acostumbra a decirle director, sino jefe, está haciendo un buen trabajo. Por lo menos hemos visto una disminución, incluso en la propia encuesta sale reflejado de que la delincuencia ha disminuido, lo cual es bueno. Me preocupan los partidos políticos. ¿Qué le preocupa de los partidos políticos? Y te diría que me preocupaban más cuando escribí el artículo. Yo creo que a partir del domingo pasado, la historia de los partidos políticos tiene que escribirse diferente. Yo creo que lo que hizo el PRM con una convención que muchos entendían que no lograrían hacerla, renovando sus cuadros, porque ver gente joven, ya no los mismos que estamos viendo desde que yo era un muchacho, y eso no quiere decir que no deban de seguir aportando. Se va a buscar problemas con esa afirmación. No, yo no me puedo buscar ningún problema. Eso realmente yo creo que es importante. Cuando usted era muchacho estaban ellos ahí todavía. Ya estaban ahí. Y a muchos con los cuales yo tengo una excelente relación y la seguiré teniendo siempre, a quienes admiro y respeto. Pero yo creo que igual como yo voy preparando a mis hijos en mis negocios, yo creo que los políticos tienen que ir preparando un relevo. O sea, nadie es eterno. Y yo tengo una historia muy simpática que la voy a hacer pública por primera vez. Yo pertenezco, bueno, te decía hace un momento que me iba ahora mañana a la reunión de Hábitat Internacional. Yo fui en el año 2015 a un encuentro que se hace con el presidente Carter, que es muy interesante. Todo el mundo va donde el presidente Carter nació, un sitio muy modesto. Se come con él, se toma una foto con él. Y yo conocí al presidente Carter en el 2004, cuando la comisión de seguimiento de las elecciones en ese momento. Y me dice en un momento, era muy difícil porque eso está muy de hablar con él, pero yo logré sacarle 2 minutos. Y me dice, en República Dominicana deben hacer algo como hemos hecho aquí, que yo apoyo Hábitat, que un expresidente lo haga. Y yo le digo, bueno, presidente, el problema es que nosotros, todos los expresidentes están en campaña. Nadie se retira. Allá se retiran después que se mueren. El caso de Balaguer, el caso de Peña, el caso de Magluta. Y aquí los políticos no entienden lo que es retirarse. Entonces yo creo que este ejemplo del PRM, de renovar no solamente porque la gente piensa que han renovado la presidencia y la secretaría general, son todos los cuadros que deben de apoyarlo, la militancia de experiencia. Es que más que eso, es que renovación es la transición entre directivos y dirigentes, porque esa convención le dio categoría de dirigentes hasta lo que el domingo eran directivos. Claro, claro. No, y yo creo que otra cosa que se demuestra que los partidos políticos pueden hacer un padrón con sus limitaciones y sus defectos. Nada es perfecto en la vida. Hicieron su convención, hubo atrasos en algunos sitios que no llegaban las boletas, pero la hicieron. Ya incluso los que han tenido cierta resistencia lo reconocen, y hay que reconocer que hay dirigentes importantes que tienen que seguir apoyando no a un partido, sino al desarrollo del sistema, al afianzamiento del sistema político dominicano, que eso es lo importante, porque yo creo que esa encuesta de ayer da demasiadas lecturas, y una de las lecturas que a mí me preocupó mucho es ver a Ramfis Domínguez
casi ya igual que Hipólito, que su pariente Hipólito Mejía Domínguez. Yo no tengo nada en contra de este joven, yo creo que él tiene todo el derecho del mundo de postularse como cualquier dominicano. Pero dicen que no, él no tiene el tiempo, que no Bueno, llegan a bueno, los requisitos. bueno, de llenar los requisitos pero- usted no tiene ningún tipo de yo no tengo objeción. inconveniente que nadie que esté en capacidad de ejercer sus derechos Se civiles, ofrezca al electorado. indudablemente. Y uno no sabe realmente cuál es la política de él. Lo que a veces a uno sí le choca es que él quiera presentar a su abuelo como un santo. Sí. Incluso en mi cuenta de Twitter yo he tenido intercambios con algunos que me dicen, no, pero Balaguer fue peor que Trujillo. ¿Por qué? Porque ya nadie se acuerda, hay una generación, varias generaciones. A Trujillo lo ajustician en el año 61. O sea, ya son muchas generaciones, imagínate. Yo tenía 12 años. Tú debías tener menos todavía. No, yo nací 3 meses después. Exactamente. Entonces, ya son tres generaciones que no saben lo que fue Trujillo. O sea que durante el gobierno de Balaguer hubo cosas con las que muchos no tuvimos de acuerdo, pero nada comparable con lo que fue el querido abuelito. Sí, la dictadura. Claro, ¿no? Esto era una finca, e incluso fuera en el país se mencionaba la República Dominicana como una finca de Rafael Leonidas Trujillo. Eso era lo que era. Para tú salir del país, tú tenías que pedir permiso y cuando tú te devolvías, tú tenías que devolver el pasaporte y hacer una relación de los gastos que hiciste en el exterior. O sea que realmente... Pero usted no tiene nada contra Ramfi Trujillo. No, puede postularse perfectamente. Otra cosa sería si yo voto por él o no. Pero la Constitución Dominicana no dice que usted tiene que nacer aquí. Bueno, esa será su discusión. La Constitución dice que debe de nacer aquí. Él nació en Estados Unidos. De madre y padre dominicano, pero no eran diplomáticos. No eran diplomáticos, definitivamente. Es decir, que no estaban de tránsito. Pero en ya ese Estados será Unidos. su problema. Él dice que tiene sus abogados. Bueno, ya Pero eso- sí llama la atención que tenga un 5%, casi- sobre no, un 5%. No, casi un 6. Casi Sobre un 6, 5, sí. exactamente. Por encima, solamente por debajo de Hipólito y de Guillermo Moreno. O sea, en unos No, y de cuantos Leonel, meses. de Danilo, de No, Margarita y de, no, ¿cómo se llama? No, todos ellos están por encima de él, Sí. con mucho. Pero ahí Hipólito Mejía, Domingo, ¿cómo se llama? Moreno y Ramfi. Y lo de Hipólito es entendible, porque yo creo que parte de lo que podían querer votar por Hipólito han ido trasladando eso hacia Carolina. O sea, Pero Carolina en esa misma cae por abajo del padre. por supuesto, porque no está postulada para cargo presidencial, pero hay que darle muchísimas lecturas a esa encuesta. O sea, el hecho de que saque casi un 6% es una señal de la población que busca un cambio. Sin declarar sus intenciones, ¿verdad? No, definitivamente. Y un tipo preparado, que ha ido a universidades importantes y que si tiene nada más una 10ª parte de la herencia que le dejó su abuelo, Dios tiene todo el dinero del mundo. Pero nada. Pero la pregunta matriz es, ¿qué le pasa a mi país? Y entonces Bueno. lo corté yo por ahí. No, entonces ese tipo de cosas que a uno le preocupa, los partidos políticos, cómo se han ido enfrentando, ese divisionismo. ¿A lo interno o entre partidos o dentro de los partidos? No, dentro de los propios partidos. O sea, tú tienes incluso, bueno, hoy yo venía oyendo una entrevista de Héctor Guzmán. Héctor Guzmán, en Cuenta Clara, y Héctor Guzmán decía, no, nosotros ahora renovamos los cuadros. Entonces, ¿cómo lo renovaron? Lo renovaron un grupo que decidió a dedo. O sea, eso no es, eso lo puedo Eso es el PRD. Eso lo puedo hacer yo en mi empresa. Sí. O sea, cuando tú tienes una C por A o una SA o una LTD o lo que tú quieras, tú defines cómo, pero no en un partido. En un partido hay que hacer una convención y hay que permitir que las bases, si hay democracia. Entonces, tú tienes un partido reformista que ambos con un 5% del electorado, pero con muchísimo dinero de la Junta Central Electoral. Ambos, el PRD y el Partido Reformista. Sí. Con muchísimo dinero, dividido también. Quique Antún y Rogelio Genao por un lado y Josecito Hito por otro lado. Entonces, realmente eso. Y después tú tienes los partidos que yo como economista le digo en vías de desarrollo, que juntos no sacan un 7. Y sin embargo van a las elecciones separados porque no se ponen de acuerdo quién es el presidente. Y ¿Quién encabeza la boleta? Si tienen temas que los dividen
profundamente, como es el tema del aborto y el tema de Haití, que yo siempre, conversando con algunos de ellos, les digo, pero que yo a ustedes no los entiendo. Ustedes se ponen de acuerdo después de las elecciones, pero antes de las elecciones no son capaces de ponerse de acuerdo. Y se ponen de acuerdo y sacan un 7, un 8%, ustedes podrían ser decisivos en una segunda vuelta. La lectura que usted le da a la encuesta Gallup, me imagino que es, porque hay otra por ahí dando vueltas, pero la prestigiosa encuesta Gallup, del lado del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, muy sencillo, que si no se ponen de acuerdo pierden el gobierno. ¿Quiénes pierden el gobierno? El PLD. Definitivamente. Si mantienen la división que ha existido entre la corriente del presidente Medina y la corriente del expresidente Fernández, fácilmente que pierden el gobierno. ¿Y quién gana? El PRM. ¿Y el otro que usted mencionó? Bueno, ese hay que verlo, eso hay que tenerlo cuidado. ¿Usted tiene miedo a una especie de, Yo no, mira, yo creo de que decepción a los partidos tradicionales que se invente, verdad? Sí, bueno, te da que 40% de la población no le interesa a ninguno de los partidos tradicionales. Y si tú lees, a ver, si tú sigues las redes, tú ves mucha gente apoyando a Ramfi Domínguez. La insistencia del presidente de la República en querer mantenerse en la posición, en optar por otro periodo. Yo te voy a decir algo que a mí me dijo un empresario cuando yo era presidente del CONEP. En mi primer periodo... Que no se religió, ¿verdad? Sí, sí. Pero consecutivo. En 2 periodos. Y después dejó eso. No, después ya. En el CONEP yo empecé esa tradición no porque yo quisiera, sino porque en ese momento había una... La masa se lo pedía. No, yo no creo en masa, sino porque había unas circunstancias especiales que me obligaron a quedarme porque ser presidente del CONEP no es nada fácil. Sí. Porque primero tú tienes que a veces que no estar de acuerdo con lo que el gobierno quiere. Regularmente, ¿verdad? Sí. No regularmente, no. En alguna, lo ideal es que estemos de acuerdo en todo. Y lo otro es el tiempo que te consume. Eso es tremendo. Entonces, yo en esa parte, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que bueno, lo que yo te decía No, que... ¿quién tiene que tener mucho cuidado? No. Lo que me decía un empresario en ese momento, que yo dije, no, yo nada más voy por un periodo. Me dice, nunca digas eso. Y yo pienso que al presidente Medina le pasa lo mismo. El presidente Medina no puede decir, aunque él tenga un impedimento constitucional, si él dijera claramente, como lo dijo antes de las elecciones ahora, que ya él no vuelve, lo dejan solo. Eso pasa con los políticos porque no hay fidelidad. Inmediatamente hacen así. Bueno, tú leías ahorita algo en el inicio del programa Sí. De un político de muchísima experiencia, donde ya tú decías que trazó la raya de Pizarro. Sí, tiró la línea. Exactamente. Hasta aquí llegué. Exactamente. O sea, y eso no quiere decir que haya sido así. Esa es tu interpretación, que tú eres muy malicioso. Y también, oiga, pero yo solamente hice una observación. Bueno, pues yo hice otra. Mire, no hay ningún entonces, problema de pero eso. entonces Danilo no puede decir que va a respetar la Constitución y que no va a ir. No, es decir, él se puso ahí, juró, a su comité central Óyeme. y político le dijo, miren, ya yo no voy más. Mira, los políticos, cuando no dicen que no van, lo dejan solo. Eso hay que entenderlo. No, pero ahí él siempre va a tener a José Ramón, a Montalvo y Bueno, compañía. pero fíjate el problema, bueno, tener a A José. Carlito. Pero ese es su círculo íntimo. Él Sí. necesita más que eso. ¿Qué necesita? Para poder, no, necesita de su propio partido para poder gobernar. Porque tú tienes un círculo íntimo que no importa si vayas o pasa? no vayas, Sí. tú sigues con él, como sucedió cuando él salió del gobierno en el año 2006. Hubo un grupo que renunció y se mantuvo con él. Ese es un círculo íntimo, pero eso no es suficiente para gobernar. Entonces, usted justifica eso, que él no... Yo lo justifico. Y que mañana, por ejemplo, hay una reunión donde él le planteó a 7 dirigentes de su organización que formen sus grupos y que Bueno. hay que aplastar al presidente Fernández, pero que quería saber si lo apoyaban o no. No, yo no justifico nada de eso. Yo no creo que hay que aplastar a nadie. Yo te voy a hablar ahora como empresario. Sí. Yo no aplasto mi competencia. Yo creo que eso, hay espacio para todo el mundo. O sea, indudablemente, ¿Usted tiene una compañía por acciones? una SA. Sociedad anónima. Sí. Y si usted tuviera una compañía por acciones No importa, es la misma cosa. y usted tuviera el 50% de las acciones y el otro el 50%, usted no lo aplasta. no, Si yo- lo puede no, en aplastar. mi Si empresa- tiene la No, presidencia en mi empresa yo tengo el 50% y mi socio tiene un 50%. Yo Y- tengo y- la presidencia. y no lo aplasta. No.
No, pero ven acá. Se llevan bien, ¿verdad? Es que así es que tiene que ser. Si no, tú sabes lo que le pasa a la empresa. ¿Qué le pasa? Que quiebra. Extrapólelo al PLD. Lo mismo. Lo Es decir, mismo. Al que tenga el 50%. No quiebran. Le ganan otro. Ok, al que tenga el 50% del PLD y la presidencia, se tiene que comportar a la altura, ¿verdad? No es un problema de presidencia o de 50%. Es un problema de que si yo peleo con mis socios Sí. en mi empresa, a la empresa le queda un solo camino. Pierde mercado, viene la competencia y gana la competencia. Y usted no tiene eso. Exactamente. No, yo definitivamente que no. Usted es un ganador. Yo me llevo muy bien con mis socios. Usted es un ganador. Mire, lo saco un chin de eso y hábleme un poco de las divisas. Usted tiene que estar comprando y vendiendo divisas, ¿verdad? No, vendiendo no, imposible. Buscando donde aparezcan. Y es cierto que hay restricciones. Sí, hay restricciones. Hay restricciones. También es cierto que hay una gran reserva. Y a eso hay que felicitar al gobernador. Yo creo que a pesar de que nosotros hemos tenido una relación de muchos años, Héctor Valdés y yo, en muchas ocasiones hemos estado de acuerdo, En otras no. Yo siempre he reconocido que Héctor Valdés tiene gran responsabilidad por la estabilidad económica de la República Dominicana, pero en este momento yo no entiendo por qué él no hace una inyección. Yo entiendo que él estará esperando que termine el trimestre para presentar las cifras del trimestre lo mejor posible, que siempre a él le preocupa mucho y tienen que preocuparle, pero sí hay una escasez de dólares. Y él hablaba el otro día del fenómeno del eco, o sea, el eco, él hablaba de que cuando yo busco dólares no en un banco, sino en todo, y eso multiplica la demanda. Es verdad, eso sucede, pero también ustedes decían ahorita del hecho de que alguien buscaba $5,000 en un banco y no lo encontraba. Yo lo que hacía todos los días, y por supuesto eso no me da, en uno de los bancos yo le compraba $15,000 por empresa, entonces yo lograba comprar una cierta cantidad. Cuando se dieron cuenta que yo le hacía eso todos los días, después me lo bajaron a 10 por empresa, después me lo bajaron a 5 y después me dijeron que 5 por el conjunto. Usted, economista. Ahora, aparecen los dólares. El problema está, Willy, que la realidad del tipo de cambio no es la que el Banco Central publica. Y eso sucede siempre. ¿Cuál es la realidad? La realidad ahora mismo que está a 49.60, 49.70, ha habido operaciones hasta 50 por 1. Y el Banco de Reservas hoy en la online tenía 49.25. 49.25. Que no es real. Tú encuentras algo. Usted cambia $500. No, hay días que tú puedes conseguir 300, 400 mil dólares en un banco u otro, pero con dificultad. A ese precio. Sí, pero con dificultad. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que provoca? Porque yo hacía alusión a una información que hablaba de que las remesas crecieron en el mes de enero 18% y algo, comparando con enero del 2017. Si esto está saludable, el motivo de especulación no debe aparecer. ¿Qué es lo que provoca esto? Mira, en ciertos momentos hay que buscar dinero para pagar la deuda, en ciertos momentos hay que buscar dinero para pagar los compromisos de Punta Catalina, cualquier otro compromiso que el Estado tenga en divisa y ejerce una presión sobre el sistema que simplemente te crea situaciones puntuales. Por eso Cuando usted menciona Punta Catalina, porque yo lo de la deuda lo entiendo, pero ¿qué gran cantidad de dinero en dólares se puede utilizar para Punta Catalina que presione al mercado de esa forma? Acuérdate que muchos de los financiamientos que estaban contratados se cayeron y eso ha obligado al gobierno a buscar el dinero de los recursos del Estado, del presupuesto. Entonces eso presiona el mercado de divisas. Pero eso no sale a la luz. Eso está avalado por el Congreso. Sí, por supuesto que sí, eso es parte del presupuesto. Cuando se cayó aquello y el Congreso lo aprobó y lo publicó. Incluso, claro, se han hecho emisiones de bonos para eso. 1.800. Sí, ha sido Pero entonces si ya le van a dar 1.800 millones de dólares de bancos neoyorquinos. Bueno, pero no todo ha llegado, no todo ha llegado. Y entonces el gobierno cogía la. Todo eso te presiona el mercado y no es una cosa de preocuparse. Lo que yo creo que, y ojalá yo tenga razón, que el Banco Central a partir de abril pues, hará una inyección y le quitará el nerviosismo, porque entonces esto sucede también, que cuando tú no encuentras dólares,
El que vende dólares hace así, ¡pap! Déjame aguantar Sí. mis dólares. Ahí surge la especulación. Exactamente, porque en vez de vendértelo a 49.25, 49.30, que está publicado los principales bancos del país, yo quiero que me paguen 49.80. Pero eso provoca otra cosa, ¿Qué provoca? inestabilidad. No, mira, Sí, porque entonces, pero ¿usted eso qué va a importar? ¿Usted qué va a importar? Si Tú usted tie- compró a 49.25, usted no lo va a poner a 49.25 porque ya usted sabe que hay una espiral hacia arriba. Porque tu costo de reposición probablemente sea 49.80. Y si tiene suerte, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. Y entonces Pero yo creo que eso simplemente, después que pase Semana Santa, se va a arreglar. no, que el Banco Central haga una inyección. Mira, este es un mercado que con que se le inyecten 50, 100 millones de dólares se estabiliza inmediatamente. Y si hay 8.000 millones de reservas, sacarle 100 millones, hasta 200 millones que le saquen. En el Banco Central, 8.500. 8.000 fue la última cifra que Sí. yo vi. Si son 8.500, mejor Mejor, todavía. ¿verdad? Mejor todavía. Entonces Pero yo ¿qué es creo- lo que se espera? Lo que está esperando es que la economía crezca en base a eso. No, yo me imagino que se está esperando el cierre del trimestre. Como buen gobernador que es Héctor, si yo estuviera en la posición de él, yo haría exactamente lo mismo. Sí. Porque yo quiero que mis cifras del trimestre sean lo mejor posible. Aunque le ponga la piña agria a la ciudadanía. Yo creo que es por 1 o 2 semanas. Es que estos son microdevaluaciones constantes. Bueno, pero con eso... En el último año se resuelve. perdió un 4% Pero eso, de depreciación el peso. Pero yo te voy a decir que eso no es malo. Es bueno. Un deslizamiento de la moneda lento nos hace competitivos frente a economías que han devaluado. Eso por un lado, pero el poder de consumo de la sociedad disminuye bruscamente. Mira, Willy, tú sabes que a mí me llamó cuando la gran devaluación de Hipólito. Yo decía, de Hipólito no, de los bancos, vamos a poner. ¿De los bancos o de Hipólito? De los Porque bancos. dicen mucho Del que... gobierno. Porque dicen mucho, bien, y ahí yo estoy a favor de esa teoría o de esa hipótesis, que si los bancos tenían problemas se acentuaron grandes, porque un banco que cogió 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares en la banca internacional a 12 por 1, y cuando vino a ver, debía en pesos dominicanos 12.000 millones de pesos, y cuando vino a ver debía 61. No, pero 61.000. Pero los bancos no, Willy. O sea, esa crisis de los bancos que no tiene nada que ver, fue durante el gobierno del presidente Sí. Mejía, eso nos quebró a todos y el que creía que no estaba quebrado era porque no había hablado con el contable. Sí. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿Lo quebró usted? no, Pero le dio duro. Pero nos dio durísimo. O sea, yo no, Cuando usted habló con el contable, ¿qué fue lo que usted pensó? no, yo no tuve que preguntarle al contable, porque yo llevo mi contabilidad muy clara. Yo Pero mismo. ¿usted qué pensó? No, que tengo que trabajar el doble. No, mira, lo que sucede es que eso se crea ese tipo de especulación y eso hay que evitarlo. Y, por ejemplo, en ese momento la crisis de los bancos fue una situación muy difícil. Pero yo lo que quiero determinar, la crisis de los bancos fue producto de ese tipo de evaluaciones. Yo recuerdo que el presidente Mejía decía, yo la quiero a 27, a 37. Cuando pasó, ¿usted ha jugado Monopolio? Claro. Cuando pasó por 37, pasó por Go. Fue para arriba, eso no se pudo parar. Es un problema de confianza. Cuando te empieza ese tipo de cosas. Entonces caemos aquí. Pero no. Ahí era pero- que yo lo quería pero llevar. tú no tienes una situación de crisis bancaria, todo lo contrario. Los bancos tienen ahora una liquidez Están tremenda. fuertes. En esa época, tú pedir un préstamo en un banco, eso era imposible. El Banco de Reserva está muy Y fuerte. no solamente el Banco de Reserva, todos los bancos privados Sí. están muy bien Y regulados. el de Reserva está bien. Bueno, el de Reserva también está bien, Sí. tiene índices, que tiene presión del gobierno, el Banco de Reserva ¿Por qué tiene presión del gobierno? toda la vida lo ha tenido. ¿Y ahora por qué la tiene? Siempre lo ha tenido, la misma de siempre, Willy. ¿Y cuál Porque es? el Banco de Reserva se convierte en la caja del gobierno. Y el gobierno utiliza el dinero del Banco de Reserva. Siempre lo ha hecho. Nada nuevo. ¿Vía legal o no? Legal. Eso sí, está autorizado. Bueno, por supuesto que sí, tiene un consejo que autoriza todo eso. Y si el Consejo lo autoriza, no hay oye, problema. Y tiene un gran administrador ahora mismo. El señor Lizardo. Simón Lizardo es un gran funcionario.
Los que han pasado por ahí han sido buenos todos, ¿verdad? Pero ha habido buenos y malos, pues muchos muy buenos, excelentes. ¿Cuáles son los que más le han gustado? No, no me metan. A los que más me han gustado, todos. ¿Y cuáles no? No, no me metan en ese lío. Yo Sincerícese. te dije que hoy yo tenía que venir con un escudo protector contra ti. Pero que tú no me vas a meter en ese usted me lío. intimida. No, yo Sí, te intimido. sí. Ay, yo sí me alegro. Eso es bueno. Entonces, todo bien en ese banco. Lo único que el gobierno, cuando se ve atacado, agarra por ahí. Siempre ha sido así. Y ahora no es la excepción. No, siempre ha sido así. ¿Ahora lo hacen más o lo hacen menos? Igual que siempre. Igual que siempre. Ok, El gobierno siempre, el problema de los gobiernos, Willy, es que gastan más de lo que le ingresa. Entonces, ahí es donde vienen las presiones al Banco de Reserva, indudablemente. Es decir, cuando usted gasta más de lo que le ingresa, Claro, está como yo, que gasta exacto, más de lo que de ingresa. lo que te ingresa está grave, está grave. Entonces el gobierno está en ese problema. Todos los gobiernos nuestros, Entonces aquí no hay- excepto, aquí óyeme, no hay eficiencia, excepto el gobierno de Balaguer. Que gobierno, oye, yo nunca fui balaguerista, pero Sí. Balaguer fue un gran administrador y eso hay que admitir. Sí. Yo recuerdo, A pesar de los apagones económicos y eso. no, porque eso era parte de su administración. Ya los apagones aquí pasaron. Sí, ya eso. Es parte de la historia, Yo ¿verdad? recuerdo en una época con Kiko Tabar que los empresarios estábamos muy molestos porque se tardaba mucho en salir las importaciones de aduana. Y Kiko Tabar nos convoca a un grupo de empresarios y nos dicen, señores, es que ustedes no entienden esto. Es que si este señor me dice que él quiere 20 millones este mes y yo me paso y le entrego 25, el mes que viene me pide 30. Entonces, cuando yo llego a los 20, yo no firmo más manifiesto porque me vuelve loco. O sea, Balaguer era un administrador verdadero. ¿A usted le gustaba, Valerio? Yo nunca voté por él. Pero le gustaba. Como administrador sí, pero en otros aspectos no. Yo creo que él le hizo mucho daño. ¿Usted negoció cuando la divisa estaba pareja? Cuando divisa, yo estaba muy joven para eso. Usted estaba vendiendo paseo 7 vidas y campeón. Sí, pero yo era muy muchacho. Se bañó en dinero usted. no, y ahí me va a decir que no, hombre, eso era de la familia. No, porque cuando la divisa está pareja, es pareja para todo el mundo. Sí, pero los Entonces, beneficios son... Tu precio de compra es de acuerdo a la divisa. O sea que tú no ganas más. Ahora usted gana más. Ahora es más difícil, ahora hay mucha competencia. En esa época los mercados eran cerrados. Era más fácil ganar dinero. Ahora tú tienes que competir con empresas multinacionales. Sí. O sea, tú tienes que ser altamente eficiente. Pero usted es binacional, por lo menos, ¿verdad? ¿Binacional en qué sentido? Usted está aquí, está en Centroamérica. Sí, sí. Entonces tiene 2 naciones. No, 2 naciones no. ¿O más? Más. Pues 9 naciones. ¿Usted es multinacional entonces? Casi. ¿Eh? Vamos Casi, bien. casi, Vamos casi. bien. Mire, un tema que le interesa, que yo lo sé, eso está en la sangre de usted. Vamos a ¿Se ver si- metió a la política por eso? No, yo nunca. Una vez se metió a la política Una por vez, eso. pero me salí huyendo. La frontera, Pedernales. Sí. Yo sé que a usted le interesa eso. ¿Qué usted piensa de eso? Mira, ese es un problema que los gobiernos han sido responsables, los gobiernos han sido pocos visionarios y el sector empresarial también. Nosotros hemos aprovechado lo que fue en un momento la mano de obra barata. Ya no es así. O sea, ya el haitiano cobra igual que el dominicano, pero definitivamente yo te diría que a mí me preocupa ahora, que tal vez no me preocupaba antes, es que antes los dominicanos recibíamos los haitianos sin ningún inconveniente. Ya se están creando una serie de fricciones que son peligrosas. Entonces, Pero eso no surge así, abracadabra. no. Pero llega un momento en que tú tienes una explosión de la noche a la mañana. Lo que pasó en Pedernales, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces tú tienes un grupo de nacionalistas extremistas Sí. que entienden que hay que hacer una muralla, que hay que hacer... Amigos suyos. Sí, señor, lo son y tenemos coincidencia en Sí. muchísimas cosas. En Pero otras usted no está en eso de muro. yo creo que nosotros tenemos que defender la nacionalidad dominicana. ¿Con un muro o sin No, muro? yo no creo en muro. Ok. Tal vez una verja, pero un muro no. Sí. La verja es más sencilla. No, yo creo que no es ni muro ni verja. ¿Usted piensa hasta en eso, en lo económico? En todo. Sí. Todo. El asunto es nosotros tener políticas migratorias. No solamente porque uno habla de los haitianos, pero nosotros estamos inundados de venezolanos. Sí. Entonces, el país tiene que establecer sus políticas. Ahora, tú tienes que tratar a los inmigrantes como debe de ser. Respetándole sus derechos. El que viene ilegal, como nos hacen a nosotros, el dominicano ilegal, que lo agarran fuera, lo sacan y lo deportan. Sí. Entonces, yo creo que es lo mismo que nosotros tenemos que Y hacer. no se está haciendo eso ahora. No se está haciendo y estamos yendo a un problema mayor. Y es el hecho de que antes el haitiano venía al corte de la caña. Ya el haitiano está en todas las actividades agrícolas, pero el haitiano está en la actividad de la construcción.
ya incluso en la actividad Sí, hotelera. sí. Incluso yo tengo un grupo de una peña que nos reunimos y uno de ellos me decía, oye, el otro día venía, nos reunimos en casas diferentes. Sí. Me sorprendí que cuando venía no encontraba tu casa y cuando me paraba en varias de las casas a preguntar dónde era que tú vivías, los serenos eran haitianos. O sea, ya vamos en una situación que lentamente se puede convertir en un problema. Yo le hice la historia del último libro que yo leí del Dalai Lama. Sí. Bueno, Sí. y eso es lo que está pasando aquí. Pero eso tiene que tener una colaboración oficial para que dé resultados. Yo no diría que una colaboración, yo diría que una indiferencia. Yo creo que nos hemos dejado llevar de los organismos internacionales que no entienden la historia dominicana y posiblemente por no aplicar la ley nos hemos merecido las críticas. Cuando usted es indiferente a algo es porque no le interesa. O porque no te quiere buscar un problema. Pero en el fondo no es de vital importancia para usted. Pero yo creo que ya hay que ponerle atención. En este caso al gobierno no le interesa mucho los asunto. gobiernos. Pero Fíjate, que estamos, tú me quieres llevar no, es que estamos en el 2002, en el 2018. Sí, pero es que tú vienes con algo que tú vienes arrastrando Sí. de muchísimos años. Sí. Tú no recuerdas en la época de Balaguer que se le daba cédula a los haitianos para que votaran. Sí, Tú no te da la sí, memoria sí, para sí, esa me época. acuerdo. Entonces, no podemos decir este o el anterior, no. El país no ha tenido una política migratoria. Nunca. Nunca. Pero es que el caso del doctor Balaguer era diferente. ¿Usted se acuerda de esa cédula? Esa cédula, si usted tenía el papelito, la hacía usted. Claro. Ahora Está es bien. todo un No, proceso espérate. de la Junta Central No, Electoral. espérate, no vengamos con Antes esos cuentos. eso lo hacía rentas internas. Claro, pero esto era un colmado y era fácil determinar quién podía o no Ahora podía. yo he visto cédulas de esas digitales y con huellas y con Bueno. cosas de haitianos, que son dominicanos. Bueno, si le dieron nacionalidad dominicana, son... Pero tienen sin que- darle nacionalidad Ahora, dominicana, yo lo que creo, con un Willy, nombre que Willy, no es el de él. Willy, que lo que hay es que buscarle una solución. ¿Y cuál es la solución que usted le Bueno, pone? yo creo que hay que sentarse sin extremismos, sin los extremismos de un lado ni de otro. Y definitivamente hay que empezar a aplicar la política migratoria. Todo el haitiano, venezolano, colombiano, suizo, que esté ilegal aquí en la República Dominicana, simplemente aplicamos las leyes migratorias. Debe abandonar el Entonces país. tú tienes una ley que no se cumple, que es la ley esa famosa del 80-20, de que tú solamente puedes contratar un 20% De mano de obra extranjera. mano de obra extranjera. El otro día cuando se hablaba de eso, salió la presidenta de Acoprovi a decir, ay, no, imposible, eso no se puede aplicar. Porque ¿Acoprobe qué es? la Asociación de Constructores, Sí. que decía, si eso se aplica, se cae la construcción. ¿Y usted qué piensa? Que no, Que la ley es la ley. la ley, no, bueno, tú no puedes ya, ha llegado un punto donde si tú quieres aplicar esa ley a rajatablas, tú creas un gran problema. Tú tienes que ir paso por paso. ¿Por qué los dominicanos van a Puerto Rico y participan en la construcción? Y aquí no lo pueden hacer. Porque le pagan mejor. No, yo no lo creo. No. Yo no lo creo. Yo Porque creo nada que- más encuentran eso. No, es que pueden perfectamente, porque aquí ya el cuento de que el haitiano sale más barato, ya el haitiano exige y dice, no, a mí hay que pagarme igual que al dominicano. Y eso está bien por ellos. Por supuesto que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no tenemos que explotar la mano de obra ilegal. Sí. Yo creo que lo que hay que sentarse, hacer un plan de Entonces, gobierno. ¿por qué se prefiere al haitiano que al dominicano? ¿Trabaja más? Porque en un momento era más barato. No, yo tampoco creo en el cuento ese de que el haitiano trabaja, que el dominicano es vago, no es verdad. Porque tú vas a Nueva York y tú encuentras a los dominicanos que han sido exitosísimos. Y en su empresa trabajan bien, ¿verdad? Porque si no, ustedes para afuera, ¿qué van? yo no tengo haitianos en el... Dominicanos. ¿Usted no todos- tiene todos- dominicanos? Todos son dominicanos. No, yo no tengo Y haitianos. trabaja mucho, ¿verdad? Porque Perfectamente. usted está chequeando sus cartones. Bueno, imagínate, si no estaría aquí, tendría Sí. que estar cogiendo prestado en los bancos. Y usted no hace eso. No, yo cojo de vez en cuando. Muy alta la prima. La tasa que usted coge prestada. No, A usted se la pone más que barata. no, la tasa de interés en los bancos ha bajado considerablemente. Están dando financiamiento al 9% fijo por un año y por 2 años. Mire, usted me prometió que usted me iba a adelantar hace unos meses atrás, cuando faltaran unos meses, ya faltan unos meses. ¿Cómo usted ve el panorama y por qué línea política usted se inclina? Mira, Para que me oriente a mí. Tú sabes que nosotros los empresarios no somos políticos. Sí.
Pero usted es político. No, yo no soy político. Usted era político. Imagínate, eso yo dejé Sí, de ser pero político. eso está ahí. No, yo dejé El de ADN. Yo dejé de ser político en el año 93 cuando yo decidí ser un Empresario, 100%. Sindicalista empresarial. Sí, gremialista. Exacto. Sí. Pero nada, yo sigo siendo, yo no soy directivo de ninguna de las asociaciones, pero sigo muy ligado a las asociaciones. Yo definitivamente político no lo seré. No, pero usted es un estudioso de la política. Definitivamente, yo creo que al empresario que no le interese la política como política, no partidista, está perdido. Porque si no hay un desarrollo equilibrado del país, yo te lo he dicho y yo te lo voy a repetir. Sí. Los empresarios le damos a todos. Votamos en mayo por el que más nos guste, porque hay uno que te gusta más que otro. Pero el 16 de agosto estamos con el que ganó. Que gana. Definitivamente. ¿Y cuál es que le gusta a usted? Y yo te lo digo antes de mayo. Pero usted me dijo que me lo iba a decir cuando se acercara. Te va a pagar un poquito Yo lo voy a más de invitar tiempo. otra vez antes de mayo. Entonces, yo sé que tú me Usted vas a se invitar otra vez, compromete a tirarme gancho. No, usted se compromete a definirse antes de mayo. ¿Cómo que se llama este programa? @meridiano CNI. Yo le cambiaría el nombre. ¿Cómo? Gancho Meridiano. Oiga, no, mire, finalmente, porque ya el tiempo se me Ahora, está yo yendo. disfruto los ganchos tuyos muchísimo. Pero entonces usted ya tiene decidido por quién usted va a votar. Usted lo que no me lo va a decir. Todavía. ¿Eh? Hay que esperar más adelante. Pero el panorama político, ¿cómo usted lo ve? Es lo que te dije ahorita. que yo Pero creo que en resumen, usted lo ve bien. yo diría que el Que el panorama... PRM lo ha hecho bien que el P- con su que- convención, ¿verdad? Hay que felicitarlos. Sí. Hay que felicitarlos. No rompieron definitivamente. nada. No hubo sillazo. Sí, sí, han avanzado. Pero acuérdate que en uno de mis, yo creo que en ese mismo, en el artículo ese Sí. yo decía que los sillazos se han cambiado por los tuitazos. Sí, está el griterío. No, exacto. Mire, pero y en el PLD entonces, todo bien. Ahí eso se va a definir porque eso está claro ahí. Bueno, ellos tienen que definirlo, si no definen su situación le van a abrir la... Y en el caso, por ejemplo, de los partidos emergentes, No. veo a Guillermo Moreno con 6.2. Ojalá que los partidos emergentes, los de bien desarrollo, como yo le llamo, Pero se junten. en esa carrera como Mira, que yo te voy a- Ramfi se atreve a sacarle una milla a toda esa gente, Bueno, ¿verdad? yo creo que ellos debían de unirse. Yo creo que a ellos los separan dos temas. Y yo lo he discutido con algunos de ellos, incluso con uno que yo aprecio mucho. Sí. Y yo lo Con que le- Pellegrini. Con Pellegrini. Sí. Pellegrini, claramente, Pellegrini y yo somos compadres de doble. Sí. Eso no hay por qué ocultarlo. Yo aprecio muchísimo. Y le dijo que todo estaba Y bien. siempre he pensado que ha sido, si no el mejor legislador de la República. Uno de los mejores. sí. Porque lo aprecian la oposición. ¿Qué fue lo que usted le dijo? Que ya me van a cortar. Yo lo que le dije, señores, júntense ustedes los partidos. elijan uno. No, no solamente eso. Si el problema de ustedes está en el tema haitiano y en el tema del aborto, congelen esos dos temas y pónganse de acuerdo en los demás temas. Eso es cierto. ¿Eh? Don Celso, Placer. buen viaje. Siga tirando gancho. Señores, estamos en estudio 88, 88.5 frecuencia modulada de su dial en el interactivo CNI. Hoy desde las 3 hasta las 5 de la tarde y mañana volvemos aquí. Recuerden, mire, ahí usted puede conseguir esta entrevista si la comenzó ya tardía o si por el contrario la quiere ver otra vez. Y ahí puede encontrar todas las entrevistas y comentarios que realizamos aquí. Mañana volvemos.